Pierre-Félix Bourdieu fue un sociólogo francés que nació el 1 de agosto de 1930 en Denguin, Francia. Fue profesor en varios rincones del aquel entonces llamado Imperio Francés. Primero fue profesor en el Instituto de Moulins y más tarde fue profesor en la Universidad de Argel en Argelia, esto durante la Guerra de Argelia. Su estancia aquí fue el inicio para su trabajo de investigación, lo cual utilizó para su primer libro, que fue publicado en 1958 llamado Sociología de Argelia. Además de esto, Bourdieu logró reflexionar sobre la sociedad. Esto para poder darnos una teoría sobre lo que es el hábitus y las clases sociales, que después hablaremos de eso. Introdujo y rescató conceptos que para nosotros no tenían la menor importancia o que habíamos dejado olvidadas. Es por eso que Bourdieu es considerado uno de los sociólogos más destacados de la época contemporánea. El hábitus. Varios influenciadores de Bourdieu, como puede ser Carlos Marx, Durkheim, Max Weber, Dalcott Parsons, han tratado de comprender sobre el sistema de clases sociales, que por qué o cómo se produce y por qué siempre está presente. Nosotros tenemos la idea de que las clases sociales son producidas simplemente por la diferencia de bienes, riquezas o cualquier cosa que tenga que ver con la economía. Pero Bourdieu nos afirma de que no es así, de que las clases sociales se definen también por el hábitus. ¿Y qué es el hábitus? Podemos decir que el hábitus es la manera de ser de una persona, o Bourdieu lo define como un conjunto de disposiciones socialmente adquiridas. Para esto, el individuo debe interactuar con otra persona, dar a conocer sus diferencias, así conocen si tienen un gusto similar o no. Por ejemplo, puede que a ti te guste lo que hace esa persona así, o puede que no. Y es así también como se producen las clases sociales. Bueno, yo voy a hablar del segundo punto, que son las ideas principales de Bourdieu. Bueno, el segundo punto, Bourdieu hablaba del conflicto entre clases sociales, pero ¿a qué se centraba más Bourdieu? Se centraba al hábito de dichas clases, y es ahí donde en sus libros, textos, él pensaba o escribía sobre las clases sociales. Bueno, uno de los temas fundamentales que manejaba era el hábitus. El hábitus era aquello que es la forma de vida de una persona o grupo social, cómo vive un determinado grupo y una determinada persona. Para él eso era el hábitus, y eso era la clave para que una determinada clase funcione, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa el hábitus? Actuaba como una forma de interiorización de paz, disposiciones del grupo al que pertenece. Entonces, Bourdieu se manejaba más en esa parte, no iba más allá, porque al describir el hábitus de un grupo, de una persona, ya se podía saber muchas cosas. Con el hábitus, Bourdieu describió tres formas de capital, tanto el capital económico, el capital social y cultural. Y estas tres formas determinaban a un grupo, hacían ver a un grupo, a una persona, como era, ¿no? Ahora, Bourdieu en la educación. Bueno, Bourdieu en la educación nos enseña a descubrir que el tema de la democratización escolar, es decir, que no era justa, ¿no? Porque antes los niños de buenas familias, con dinero, podían acceder mejor a una educación mejor,
que los niños de los trabajadores del campo, agricultores. Y él les decía, hablaba de los milagrosos y los favorecidos o herederos. Los herederos eran aquellos que venían de una buena clase social, de un buen estatus y podían tener una profesión a futuro, ¿no? Y los milagros eran algunos casos de algunos niños estudiantes de padres de campo que muy poco lograban vencer el estudio, más se quedaban a lo que son, a lo que naturalmente han vivido, ¿no? Trabajar y así vivir la vida. Ahora, la relación del niño con el sistema escolar. Bourdieu en este tema habla del, del mal manejo de la escolarización, porque como anteriormente decía que existían dos tipos de estudiantes, era lo mismo, no existía una buena relación. Los niños o estudiantes de buenas familias tenían una mejor relación con el sistema escolar. Es decir, gracias a eso podían acceder a grandes estudios. Todo lo contrario con los niños de baja vida, ¿no? De una clase más baja. No tenían una buena relación con el sistema escolar. Bueno, eso sería un reflejo de lo que es de las ideas principales de Bourdieu, que estaban el hábitus y la relación del niño con el sistema escolar. Juego social. Según Bourdieu, el individuo desarrollaba dentro de las relaciones a la escuela y a la familia, antes de entrar al campo social, que eran las instituciones educativas, en las cuales expresaban y reproducían constantemente al hábitus. El capital simbólico representaba de otra forma la capital y reflejaba en él el prestigio, la reputación de una competencia en la posición social. La posibilidad de un cambio. La interacción de institutos con un individuo normalmente reforzaban las ideas. Por ejemplo, que una persona de clase baja adquiría un buen capital económico cultural. También se les facilitaba un acceso de una buena escuela, su capital económico subía. También se podría decir que con sus hijos podían entrar a escuelas privadas y poder gozar de un estatus social. En resumen, entendemos que hábitus es una matriz que se materializa en conocimientos, en valores y habilidades. Que una persona hace interacción con la familia, con un grupo social, con una institución donde se puede desenvolver la persona. El hábito reproduce y evoluciona. En medida de que la persona entra en contacto con estructuras sociales, desarrolla el hábitus, refuerza al individuo y también al grupo social. El tercer principio nos habla de que todos tenemos un acceso a la educación, todos recibimos el mismo tratamiento de enseñanza de una institución educativa. Esto significa que estamos llegando a un sistema que favorece la igualdad de oportunidades para todos. Dicho de esta manera, el gran principio de la educación pública y del saber es que gracias a ustedes se puede cambiar al mundo social. Por ejemplo, viniendo de una familia de bajos recursos, los hijos pueden entrar a instituciones públicas y salir doctor o abogado. El hábitus produce un mundo social. Esto nos determina como una lección de acción que nos sugiere que las personas deben pensar y deben decidir. También deben elaborar sobre sus opciones y elegir estrategias que deben emplear en el mundo social.